es que lamentablemente la iglesia tradicional nos llevó a confundir el concepto y nos llevó a vivir un cristianismo donde el pastor es mi Señor y no donde el Señor es mi pastor. Cuando el pastor es tu Señor, todo te faltará. Pero cuando el Señor es tu pastor, nada te va a faltar. Vas a tener pastos delicados y nada te va a faltar. Vas a tener aguas de reposo y nada te va a faltar. Vas a tener sendas de justicia y nada te va a faltar. Vas a tener valles de sombra de muerte y nada te va a faltar. Nada te va a faltar. Y un día, en una reunión de una iglesia cristiana, el pastor le pidió a uno de los líderes que leyera el Salmo 23. Y el líder se paró delante de la congregación y dejó la Biblia de lado y dijo: yo conozco el Salmo 23, se los voy a recitar. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En pastos delicados me pastoreará, junto a aguas de reposo Él me hará descansar. Y comenzó a recitar el Salmo 23. Ah, qué bonito, muy bien. Y luego, perdón un segundo, y llamó a un anciano muy humilde que estaba allí y le dijo: hermano, ¿usted nos podría por favor recitar el Salmo 23? Y el anciano dijo: sí, sí, Señor. Y comenzó el anciano a decir: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Junto a aguas de reposo me pastoreará, en pastos delicados Él me hará descansar, me guiará por sendas de justicia. Y todo el mundo comenzó a llorar. Y todo el mundo se comenzó a quebrantar. Y de pronto alguien se le acercó al pastor y le dijo: pero pastor, si ambos dijeron lo mismo, ¿cuál era la diferencia? Y el pastor le dijo: es que el líder conoce el Salmo 23, pero el anciano conoce al pastor del que habla el Salmo 23. Y el problema es que tenemos una iglesia cristiana que conoce la palabra de Dios, pero no conoce al Dios de la palabra. Y hoy quiero predicarles a ustedes una palabra del corazón del pastor, pero principalmente del corazón de Dios. Y es que el cristianismo está enfrentando la crisis más fuerte de toda la historia. Porque hay más iglesias que predican de Dios, pero se llenan de personas que no conocen a Dios. Tenemos muchas instituciones que capacitan en el conocimiento de Dios, pero muy pocas personas que realmente conocen a Dios. Y se entristecía mi corazón, hijos, al pensar que estoy pastoreando una iglesia donde las personas aman a Dios, pero no conocen a Dios. Donde las personas les sirven a Dios, pero no conocen a Dios. ¿Y de dónde nace todo esto? Alguien me preguntaba que de dónde sacamos las prédicas. Y yo le digo: de la vida. Y de lo que el Espíritu nos revela a través de la vida que vivimos. Porque de lo contrario les predicaría letra. Pero la letra mata. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo toma la palabra para llevarnos a entender cómo vivir nuestra vida, el Espíritu vivifica. Y he tenido que vivir en los últimos años situaciones personales con personas cristianas que aman a Dios, crisis personales por causa de personas cristianas que le sirven a Dios. Me he frustrado al ver personas que tienen tanto potencial, pero tan poquito resultado, que tienen tanta información, pero tan poquita transformación. Y yo me pregunto: ¿por qué pasa esto, Dios? ¿Por qué la gente viene a la iglesia pero no es transformada? ¿Por qué teniendo una palabra tan poderosa, teniendo un ambiente de tanto amor, de tanta humildad, de tanta excelencia, de tanto orden, de tanta unidad, por qué siguen insistiendo en vivir lo mismo? ¿Por qué se siguen estrellando con la misma piedra, cayendo en el mismo hueco, dejándose guiar por los mismos ciegos? ¿Por qué la iglesia está pasando por esto? Y el Señor me respondía con una frase que me quedó grabada en el corazón. Y me decía: Ever,
el mayor problema del cristianismo no es que desconozcan el plan de Dios, es que desconocen al Dios que diseñó el plan. Y estamos viviendo un cristianismo enfocados en conocer el plan de Dios. Y la mayor pregunta de los cristianos de hoy es, ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? ¿Cuál es el plan que Dios tiene para mí? Y estamos tan ocupados, hijos, tratando de conocer el plan de Dios, que no estamos interesados en conocer al Dios de los planes. Y llenamos las iglesias preguntando, ¿cuál será el plan para mi vida? ¿Cuáles serán los pasos para alcanzar el éxito? Cuando deberíamos venir a la iglesia simplemente preguntándonos, ¿cómo puedo conocer al Dios de los planes? ¿Cómo puedo tener una relación personal con el Dios de los planes? Y eso es lo que este corto versículo de Jeremías capítulo 29 nos permite comprender. Dice el versículo 11, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. ¿Quién lo dice? No son planes, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? Dice, yo quiero que ustedes tengan un futuro bueno. Yo quiero que en el presente tengan la esperanza de que yo les he preparado un futuro bueno. Pero para que puedan avivar esa esperanza y proyectarse a todo lo bueno que yo les he preparado para el futuro, yo he preparado planes. Yo he preparado planes, dice el Señor. Y eso ha llevado a los cristianos a centrarse en los planes, no en el yo tengo. Y hay muy buenos hombres y mujeres que aman a Dios, les sirven a Dios y están enfocados en los planes de Dios, pero no avanzan, no crecen. Viven con las mismas quejas, los mismos problemas, las mismas angustias, no son transformados, hijos. La misma falta de compromiso con Dios. Pero ¿cómo te puedes comprometer con alguien a quien no conoces? ¿Y cómo puedes conocer a alguien a quien no te interesa conocer? Esto es peligroso. Conocer los planes de Dios, pero no conocer al Dios de los planes es peligroso. Es peligroso, porque nos lleva a ser cristianos sin Cristo. Nos lleva a creer que somos hijos sin padre. Hijos, escúchenme. Hay una iglesia cristiana que está buscando dirección, pero rechazando la intimidad. Y creemos que con venir el domingo a la iglesia ya tenemos la dirección. Y sí, porque la palabra te da dirección. Pero fuera de la iglesia no tienes intimidad con Él porque no te interesa Él. No te interesa Dios. Te interesan sus planes, pero no te interesa Dios. Por eso quieres prosperidad, pero no quieres intimidad. Quieres que Dios te abra puertas de oportunidad, pero no quieres tener con Él intimidad. Esa es la iglesia cristiana de hoy, la que está acabando con el propósito de Dios. Escúchenme, hay una iglesia que busca favor, pero no quiere pagar el precio de tener comunión. Que busca bendición, pero rechaza la relación. Esa es la iglesia cristiana en la que fuimos formados. Esa es la iglesia cristiana en la que vivimos hoy. Pero escúchenme, el problema no es de los pastores, el problema no es de las iglesias, el problema es de las prioridades en el corazón de los que dicen ser cristianos. Y hay pastores que están más enfocados en que la iglesia crezca que su relación con Dios crezca. Hay cristianos que están más enfocados en que el proyecto salga a que su intimidad con Dios se establezca. Diga conmigo, prioridades. Por eso he titulado esta enseñanza, necesitas conocer al Dios de los planes. Diga al que está a su lado, necesitas conocer al Dios de los planes. Y déjame darte esta frase.
El secreto del cristianismo no es conocer los planes de Dios, sino tener una relación genuina con el Dios de los planes. Ese es el secreto del cristianismo. Mira, yo te digo algo, si tú conoces al Dios de los planes, jamás te voy a tener que decir lo que tienes que hacer, porque el Dios de los planes te revela el plan, y cuando te revela el plan, te revela tus derechos y tus deberes, porque eso está dentro del plan. El plan incluye lo que el Dios de los planes te quiere entregar, pero también lo que tú tienes que obedecer. Cuando una persona conoce al Dios de los planes, no hay que decirle que venga a la iglesia, no hay que decirle que ore, no hay que decirle que lea la Biblia, no hay que decirle que se comprometa con Dios, no hay que decirle que dé o que haga, no hay que decírselo. Por eso la iglesia no es un centro de acopio financiero. La iglesia no es para pedir dinero, la iglesia es para formar hijos. Y cuando Dios forma hijos, Dios mismo le pide lo que la casa necesita. Escúchame. Eso lo entendieron los discípulos de la iglesia primitiva porque ellos conocieron a Jesús. Ellos tenían una relación y por causa de la relación le fue revelado el plan. Mire qué tremendo. Y cuando por causa de la relación le fue revelado el plan, ¿sabe qué dice la Biblia? Que ellos dejaron de diezmar. Porque ahora vendían lo que tenían y traían todo, para que se siguiera extendiendo el plan del Dios que conocían. Las luchas que tú tienes para obedecerle a Dios en tu intimidad, en tu vida personal, en tu vida familiar, en tu vida profesional, para soltar lo que tienes que soltar, para avanzar a donde tienes que avanzar, para dar lo que tienes que dar, no es un problema tuyo con el plan de Dios, es un problema tuyo con el Dios de los planes. ¿Aló? Dios es el único que conoce el plan. Él dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes. Yo sé los planes que tengo para ustedes. Nunca podrás entender los planes de Dios si primero no conoces el carácter de Dios. ¿Has escuchado personas decir que Dios no las ama? No conoces a Dios, porque Dios es. ¿Conoces a cristianos que dicen es que Dios a mí no me escucha? Es que a Dios no le interesa que yo sea feliz. Es que a Dios no le interesan mis planes. Por Dios, es el más interesado en que tú seas feliz. ¿O no crees que habría sido más fácil para Dios dejarte donde estabas, como estabas y con los que estabas? Pero Dios dijo, yo creo en ese hombre, yo creo en esa mujer, yo creo en esa familia, yo creo en esos niños. Por eso voy a intervenir, voy a meter la mano ahí, porque yo creo en ellos y en los planes que tengo con ellos. Y a pesar de ellos, yo tengo planes para ellos. Amén. Todos nos equivocamos, todos cometemos errores, todos tomamos malas decisiones, pero cuando conocemos al Dios de los planes, cuando conocemos el carácter del Dios que perdona, del Dios que restaura, del Dios que da nuevas oportunidades, entiendes que Él es el que conoce los planes. Diga al que está a su lado, Él conoce tus planes. Por eso, hijos, existe una gran diferencia entre conocer los planes de Dios y conocer verdaderamente a Dios. La iglesia durante muchos años nos ha mantenido estancados, manipulados y engañados, haciéndonos creer que la prioridad es el plan de Dios, cuando la prioridad de la iglesia era conocer al Dios del plan. Jesús no vino solamente a traer los planes, Él vino a que conociéramos al Padre. Por eso cuando Él llamó a los discípulos, dice la palabra, que los llamó para pasar tiempo con ellos. Diga conmigo, relación. Y luego los envió a cumplir los planes. Diga conmigo, proyección. Si no hay relación con Dios, tu proyección es en tus propios planes. Pero cuando hay relación con Dios, te proyectas en los planes de Dios. Por eso hay muchos cristianos hoy en día que conocen versículos, doctrinas,
iglesias que tienen gran conocimiento teológico, psicológico, sociológico, antropológico, pero no conocen a Dios, no conocen su voz, no conocen su corazón. Y de nada te sirve conocer los planes si no lo conoces a Él, porque sus planes lo que hacen es revelarnos su corazón. Él quiere lo mejor para nosotros. Él quiere que estemos bien. Él quiere darnos un futuro diferente. Pero el problema es que mientras no lo conozcamos a Él, vamos a seguir viviendo en el presente las distorsiones de nuestros planes del pasado. Por eso lo primero que Él te pide cuando vienes a Él, para que lo conozcas, es que sueltes todo lo que conoces, que sueltes todo lo que sabes, que sueltes todo lo que has vivido, porque eso es viejo. Por eso cuando tú llegas a Cristo, para conocer a Cristo, las cosas viejas tienen que pasar. Pero no, venimos con un costalado de remiendos viejos esperando que Él haga algo con eso. Vienes con emociones destruidas, hogares destruidos, economía destruida, mentalidades destruidas, esperando a que Dios las remiende. Cuando lo único que tú tienes que hacer es soltar todo lo viejo para comenzar a recibir lo nuevo. ¿Me estoy haciendo entender con esto? Amén. En el libro de Mateo capítulo 7 dice el Señor Jesús que vinieron a Él unos discípulos y le dijeron a Él, dice el Señor, muchos me dirán en aquel día, dice Jesús, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre predicamos y muchos se convirtieron, y entonces yo les declararé, nunca los conocí. Oh, qué tremendo. Diga conmigo, ¿conocían los planes de Dios? Pero no conocían al Dios de los planes. Y hay muchas personas que se van a sorprender porque van a servirle a Dios aquí en la tierra 10 años, 20 años, 30 años, 40 años. Pero cuando lleguen probablemente podrían llevarse una gran sorpresa porque nunca conocieron al Dios de los planes. Hijos, Dios no les estaba hablando a ellos de actividad. Dios les estaba hablando de intimidad. Hay cristianos a los que no les falta actividad, les falta intimidad. Y el gran enigma o la gran paradoja del cristianismo es que nos enseñaron a cubrir con actividad nuestra falta de intimidad. Y no conoces al Dios de los planes, pero estás lleno de responsabilidades en los planes de Dios. No sirve, no sirve. Por eso yo le digo a muchas personas que vienen a la iglesia y dicen, le quiero servir al Señor. Y a los 3 meses, ay, pastor, es que estoy cansado de servirle al Señor. No le sirva, siéntese. No hay problema, lo amamos igual. A mí lo que me interesa no es que tú vengas a llenarte de actividad, es que tú vengas a descubrir cómo tener una dimensión de intimidad con el Dios de los planes. Y cuando tú tienes una dimensión de intimidad con el Dios de los planes, jamás será carga lo que hagas para cumplir sus planes. Amén. ¿Me estoy haciendo entender con eso? Estos cristianos cansados, cargados, agotados, y es que el servicio y la iglesia y el ministerio, ay pastor, y usted no se cansa, ¿cómo me voy a cansar? Si yo conozco al Dios de los planes, por eso entendí que llevar su carga es llevar algo ligero, es llevar algo liviano y hacer lo que más te gusta hacer en la vida. Jamás será trabajo, será privilegio. Por eso para mí ser pastor es un privilegio. Para mí poder llevar la palabra del reino a una empresa, a una alcaldía, a un municipio, a un país, a una iglesia, es un privilegio. ¿Cómo me voy a cansar? Que el hombre exterior se desgasta, sí. Pero cuando conoces al Dios de los planes, el interior se renueva. Amén. Pero cuando tú ves cristianos cargados porque le sirven a Dios, cansados porque asumieron responsabilidades para Dios, es porque no conocen al Dios de los planes.
Hijos, tenemos que preguntarnos por un momento, ¿por qué muchos cristianos no conocen verdaderamente a Dios? Y es que el gran engaño del cristianismo es tratar de cubrir con mucha actividad una escasa intimidad. Ese es el gran engaño del cristianismo. Tratar de cubrir con actividad una escasa intimidad. ¿Y cómo tú sabes que una persona tiene actividad pero no tiene intimidad? Porque no tienen productividad. Y entonces comienzas a hacer, pero te vuelves intermitente. Y siendo llamados a ser la luz del mundo, una antorcha encendida en el mundo, son como luces de Navidad. Se congrega, no se congrega. Se congrega, no se congrega. Se compromete, no se compromete. Se compromete, no se compromete. Cambia, vuelve a ser el mismo. Cambia, vuelve a ser el mismo. ¿Conoce cristianos así? Están tratando de cubrir con actividad su escasa intimidad. Necesitamos conocer al Dios de los planes, hijos. Necesitamos conocer al Dios de los planes, porque de lo contrario nuestro cristianismo sería en vano. Nuestro cristianismo no tendría sentido. Por eso la tragedia más grande de un cristiano no es dejar de servirle a Dios, es servirle toda una vida sin conocerlo. Pastor, ¿y cómo sé si lo conozco o no lo conozco? Te voy a dar 5 señales de una persona que necesita conocer verdaderamente al Dios de los planes. Mira, el mismo Job, que aparentemente era un hombre justo, uno de los más intachables de la tierra, tuvo que reconocer que detrás de su orgullo se escondía un montón de actividad sin intimidad. Y dijo: Señor, reconozco que de oídas te había oído, pero hasta ahorita mis ojos te ven. ¿Cuántos de ustedes, hijos, llevan años en el cristianismo y no conocen a Dios? Y lo único que han hecho es tratar de llenar con actividad su falta de intimidad. Pero siguen viviendo una vida sin productividad. No producen lo que tienen que producir. No viven lo que tienen que vivir. No hacen lo que saben que tienen que hacer por causa del corazón de Dios que los rescató, que los perdonó, que los limpió, que los redimió y que les dio una nueva oportunidad trayéndolos a esta casa para conocerlo a Él y a través de Él conocer sus planes. Bueno, excelente. Primer señal de una persona que necesita conocer verdaderamente al Dios de los planes: vive guiada por emociones y no por convicciones. Una persona que conoce a Dios, lo primero que el conocimiento de Dios establece es convicción. ¿Establece qué? Convicción. Pero mientras una persona cristiana no conozca a Dios, va a vivir de emoción. Y entonces va a vivir de lo que el sentir. ¿Y por qué no viniste el domingo a la iglesia? Es que tuve otro sentir. Irme a la ciclovía. Valiente sentir. No, es que venía la tía Maruja y entonces tuve el sentir de darle testimonio. ¿Testimonio de que eres un tibio? ¿Le quieres dar testimonio de la tía Maruja? Tráetela para la iglesia. O dile que te espere mientras vienes a la iglesia. Eso es testimonio. ¿Aló? La palabra de Dios dice, di conmigo, la palabra de Dios dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se ha levantado en contra del conocimiento de Dios y llevando nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. ¿Llevando qué? Por tanto, conocer a Dios requiere derribar argumentos que te hacen creer que sí lo conoces por causa de la actividad religiosa que has desarrollado. Pero si tú miras los frutos, te vas a dar cuenta que no lo conoces. Porque Dios es un Dios que restaura. Dios es un Dios que transforma. Dios es un Dios que perdona. Dios es un Dios que proyecta. Dios es un... Ahora la pregunta es, ¿te sigues culpando por lo que pasó ayer? No conoces a Dios.
Porque el Dios que perdona coge todo lo malo que hiciste ayer, lo mete en una mochila, le hace un nudo y lo arroja al fondo del mar. Y no vuelve a tener de ello memoria. Amén. Y entonces, ¿por qué te sigues culpando? Si crees que ya Dios te perdonó, si conoces al Dios que perdona, ¿por qué te sigues culpando por lo que hiciste mal hace un año, un mes, una semana? Y entonces hay muchos argumentos en la mente que te impiden conocer a Dios. No, es que yo no quiero ser tan religioso. No, es que todavía estoy muy joven para comprometerme. No, es que yo no soy fanático. No, no se trata de ser fanáticos. Se trata de tener identidad. Amén. Se trata de tener intimidad. Se trata de tener integridad. Por eso, hijos, es importante derribar argumentos y altivez que se han levantado en contra del conocimiento de Dios. Y cuando tú derribas esos argumentos y conoces a Dios, diga conmigo, conozco a Dios, ahí vas a llevar tus pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. ¿Sabes qué significa eso? Que vas a obedecer obligándote de una manera racional. Diga conmigo, convicción. Pero mientras tú no conozcas a Dios, no te vas a obligar de una manera racional a obedecerle. Le vas a obedecer de una manera emocional, según cómo me sienta hoy. Según lo que diga mi marido, según lo que diga mi mujer, según cómo estén los niños. Porque los niños son el termómetro de si voy o no voy a la iglesia, de si me comprometo o no me comprometo con Dios, de si debo o no debo. No, los niños no son el termómetro, el Espíritu Santo es el termómetro. El Espíritu Santo es el termómetro. ¿Tú sabes por qué hay tantos jóvenes hoy que no se quieren comprometer con Dios? Porque fueron formados por padres cristianos tibios que nunca conocieron a Dios. Y los niños crecieron viendo a papás para los que comprometerse con Dios era una opción, no una elección, porque era por emoción, no por convicción. ¿Aló? Amén. Por eso, esa es la primera señal. Las personas son guiadas por emociones y no por convicciones. Segundo, una persona que necesita conocer verdaderamente al Dios de los planes, busca a Dios solamente cuando algo está mal. Pero se alejan de Dios cuando todo está bien, porque los formaron para tener una religión, mas nunca para tener una relación. Y me preocupa, hijos, porque lo que yo veo en esta iglesia es un remanente demasiado pequeño de personas que quieren tener una relación. Pero veo lo mismo que pasa en cualquier otra iglesia. Una gran mayoría que solo quiere venir a tener una religión. Y les soy sincero, para eso cerremos y váyanse a cualquier iglesia porque cualquier iglesia les va a servir. No tiene sentido. No tiene sentido. Hijos, no tiene sentido venir aquí a tener la misma religión que podías tener en otro lugar. ¿Qué sentido tendría? Jesús le predicaba a 5,000, pero terminaba con los mismos 12. ¿Qué problema tiene? Cerremos y me quedo con los mismos 12 que quieren tener una relación, porque les hago un mal y les haría a ustedes el mismo daño que les haría cualquier otra religión. Alimentarles una religión, pero no inspirarlos a tener una relación. ¿Y cómo lo sabemos? Diga conmigo, productividad. ¿Qué estás produciendo en tu relación con Dios? De la imagen de Dios en ti, de lo que Dios espera de ti. La religión mide la productividad sobre qué estás recibiendo. Por eso, entre más tienes, más relación tienes con Dios dentro de la religión. Pero no es así en una verdadera relación. En una relación no se mide por cuánto recibes, en una relación se mide por cuánto das. Entonces más bien te preguntaría, quita la religión y déjame ver cuánto estás dando por Dios. Cuánto de tu tiempo le estás dando a Dios, cuánto de tu energía le estás dando a Dios, cuánto de lo que Él te está pidiendo tú le estás dando a Él. ¿Abraham tenía una relación con Dios, sí o no? ¿Por lo que Dios le dio o por lo que Dios le pidió? Daniel tenía una relación con Dios porque Dios lo colocó en un cargo alto o porque Daniel renunció a todo por amor a Él. La posición es consecuencia de la rendición.
Pero hay muchos que quieren la posición sin rendición. Diga conmigo, religión. Pero solo quien busca la rendición puede recibir la verdadera posición que viene, diga conmigo, de una relación. Muchos se conformaron con conocer el medio, así nunca vayan a llegar al fin. La iglesia era el medio, no el fin. El cristianismo era el medio, no el fin. Pero muchos hijos, la gran mayoría de cristianos se conformó con el medio, pero se está perdiendo del fin. Por eso Pablo dice que nos fue dado el ministerio de la reconciliación, para reconciliarnos con el Padre. Por eso el Señor Jesús vino para restaurar y restituir nuestra posición con el Padre. Y ahí sí poder vivir los planes del Padre. Pero el diablo se metió y dijo, pues ¿sabe qué? Les voy a hacer creer que mientras se alineen con los planes son los mejores cristianos, así nunca conozcan al Padre. Y muchos, la gran mayoría, hoy vive un cristianismo de planes, pero no un cristianismo del Padre. No conocemos al Padre. Por eso, mientras estés bien, no necesitas al Padre. No necesitas congregarte. No necesitas orar. No necesitas dar lo mejor de ti. Es más, cuando estás mal, cuando estás en la inmunda, se despierta el anhelo de una relación, porque sabes que Él es el que tiene los planes. Y entonces tú le dices, Señor, ¿qué tengo que dar? Señor, no te voy a fallar. Señor, ahí voy a estar ahora sí no voy a volver a faltar un domingo, ahora sí no voy a negar un diezmo, ahora sí lo que me pidas te doy, ahora sí te voy a servir, ahora sí me voy a comprometer. Y lo he visto personas con dictamen de cáncer, comprometidas con Dios de una manera impresionante, y las he visto ser sanadas por Dios, y cuando tienen el dictamen, vuelven a ser los mismos que eran antes. ¿Relación o religión? Tercero, son personas que tienen mucha información, pero poca transformación. Tienen mucha información, recitan versículos de una manera espectacular, conocen teología, psicología, sociología, conocen de todo, pero no son transformados. Tienen flechas nuevas, pero siguen siendo los mismos indios. Y esa es la iglesia cristiana de hoy. Son como pavos reales que se miden con el plumaje de la información que poseen. Y la pregunta es, ¿para qué te sirve la información si no te está llevando a una transformación? No tiene sentido, hijos. No tiene sentido. No se trataba de conocer teología, se trataba de conocer a Dios. Y ahora tu teología está envaneciendo la poca oportunidad que te quedaba de conocer a Dios, porque te volviste orgulloso y te estás perdiendo en tus propios razonamientos del Dios que tú quisiste inventar, no del Dios que Jesús te vino a presentar. Llevas muchos años donde la tradición reemplazó la pasión. Y entonces seguimos la tradición, pero ya no tenemos pasión. Vamos a la iglesia, diga conmigo, porque toca. Hacemos la meditación, y eso sí la hacemos. Hacemos un devocional, porque toca. Le servimos a Dios, porque toca. Y cuando tú haces las cosas porque toca, las haces por tradición, pero ya no hay pasión. Ya no hay pasión. Ya no hay pasión. Y eso significa que te aprendiste el procedimiento, pero nunca tuviste entendimiento. ¿Por qué tú crees que la Biblia dice, no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre? Porque muchos conocen el procedimiento y lo convirtieron en una costumbre. Pero pocos tienen el entendimiento para hacerlo por pasión. Para hacerlo por pasión. O sea, es que yo
Perdónenme, hijos, yo les estoy abriendo mi corazón más que una predicación, porque estoy preocupado por la iglesia cristiana, estoy preocupado por los pastores, estoy preocupado por los líderes, estoy preocupado por ustedes, porque veo muchos de ustedes alineados con una tradición, pero sin pasión. Por eso lo hacen mientras no tengan otras prioridades. Y si esto no es su prioridad, apague y vámonos. Si el reino de los cielos no es su prioridad, ustedes solo vienen aquí por las añadiduras. Apague y vámonos. Si usted solo viene aquí por tradición, no importa cuánto yo me esmere por darle algo, nunca le voy a encender la pasión. Apague y vámonos. Aquí yo no busco apasionarte con un pastor, apasionarte con un grupo de alabanza, apasionarte con un edificio. No. Yo quiero que te apasiones por Jesús. Yo quiero que te apasiones por Jesús. Yo quiero que te apasiones por Jesús. De lo contrario no tiene sentido. Solamente sería un pastor que te enseña tradición, mas no un pastor que te inspira relación. Cuarto, una persona que necesita conocer verdaderamente a Dios lo demuestra porque su obediencia es condicionada y conveniente. Obedecen si Dios hace esto. Se comprometen mientras les convenga. Y cuando les deja de convenir, son cristianos que buscan la mano de Dios, pero nunca buscan su rostro. Que quieren bendición, pero no quieren rendición. Son cristianos que vienen para que Dios meta la mano en su vida, pero no están dispuestos a meter la mano por Dios. Y muchos simplemente, teniendo delante de ellos el río de Dios, son como yo cuando voy a una piscina. Como yo no sé nadar, entonces yo, ¿qué hago? Yo, uy, qué rica el agua, ya. Y voy y me siento a un ladito. Muchos de ustedes, pudiendo sumergirse en el río de Dios, solo meten el dedito. Porque no les interesa comprometerse con Dios. Porque no les interesa a Dios. No les interesa a Dios, les interesa sus planes, su dolor, su angustia, su frustración, su temor, su necesidad financiera, su necesidad emocional, pero no le interesa a Dios. Y si a usted no le interesa a Dios, hasta Buda le puede ayudar. ¿Sí? Porque los principios de las personas que siguen a Buda son principios moralmente correctos. Mahoma le puede ayudar. Porque es que si a usted no le interesa conocer a Dios, cualquier religión es buena, porque enseñan principios. ¿O por qué cree que hay tanta gente que sigue la nueva era y la cienciología? Porque a ellos no les interesa a Dios, les interesan las añadiduras y está bien. Eso fue lo que ellos eligieron. El problema no es lo que ellos eligieron. Muchos cristianos viven preocupados criticando a los testigos de Jehová, a los católicos, a los cienciólogos, Ellos eligieron. Ya no hay problema. ¿Sabes cuál es el problema? Que tú digas que eres cristiano y sigas sin querer conocer a Dios. Que tú digas que eres cristiano y sigas viviendo como si el Cristo que transforma no habitara en ti. Como si el Cristo que restaura no habitara en ti. Como si el Cristo que perdona no habitara en ti. Eso sí es preocupante. Los demás eligieron, déjelos, que vivan su vida. Pero ¿y la tuya? Y la tuya, mi abuela decía, morirá engañado. Qué peligro morir engañados. Qué peligro morir engañados. Qué peligro vivir años buscando la mano de Dios, pero evitando meter la mano en las cosas de Dios. Y quinto, viven constantemente frustrados por los planes de Dios. Una persona necesita conocer verdaderamente a Dios cuando permanentemente vive frustrada por los planes de Dios. Porque los planes de Dios no son como tus planes. Por eso él dice en Isaías 55:8, mis caminos no son sus caminos.
Mis planes no son sus planes, porque como son altos los cielos de la tierra, así son mis planes, más altos que sus planes. Significa, ojo, que si tú vienes a la iglesia buscando que Dios respalde tus planes, vas a vivir frustrado. ¿Conoce cristianos frustrados? Ay, pastor, es que nada me sale bien, es que todo me sale mal, es que todo el mundo me paga mal, es que nadie me valora, es que toda relación y es que todo, pues es que te estás metiendo en cosas que no están dentro del plan de Dios. Porque tú vienes es a que Dios se alinee con tu plan, mas no a conocer al Dios de los planes y alinearte con sus planes. Por eso vives frustrada, porque te importa un comino Dios y sus planes. Sino que vienes a una religión para que el Dios de los planes respalde tus plancitos. Me estoy haciendo entender con eso. No conoces al Dios de los planes, porque si conocieras al Dios de los planes, sabrías que sus planes son mejores que los tuyos. Que sus planes sí son buenos. Pero todavía estás llorando porque te quitó al Billy, que ya cambia al Héctor y al Chepe. Escúchame. Pero si el Billy no estaba dentro de tu plan, ¿por qué te frustras? Porque te lo quitó. ¿Pero por qué Dios me cerró esa puerta de trabajo? Porque te ibas a morir en la inconstancia financiera, mendigando un trabajo que nunca te iba a llevar a los planes de Dios, pero como te formaron así. Y entonces ahora que Dios te cerró la puerta de ese trabajo, te frustras. ¿Por qué? Porque no eran sus planes, pero si conocieras al Dios de los planes, sabrías que siempre que Él cierra una puerta es porque hay otra con sus planes que es mucho más grande, que siempre que Él corta a una persona hay otra en sus planes que es mucho mejor, que siempre que Él te dice no es porque hay un sí en sus planes que son mucho mejores. Amén. Dale un aplauso al Señor. Déjame darte esta frase. El mayor propósito de Dios no es revelarte el plan, es que valores su presencia. No es revelarte el plan, es que valores. Dios al pueblo le mostraba los planes, pero Moisés valoraba su presencia. Por eso cuando Dios le dijo, mira Moisés, voy a enviarte un ángel para que te muestre el plan. Moisés le dijo, no, papito. No, señor. Si tu presencia no va a ir conmigo, yo no muevo un dedo en los planes. Porque un hombre y una mujer que verdaderamente conocen al Dios de los planes, no se mueven si su presencia no va con ustedes. Por eso cuando alguien me pregunta, ¿cómo sé si esta decisión es de Dios? Yo le digo, porque te da paz. Porque la paz viene de Dios. Mi paz les dejo, mi paz les doy. No como el mundo la da. Porque el mundo te ofrece una paz de que todo está bien, pero Dios te da una paz de que probablemente en esa decisión va a haber sufrimiento, pero es que ese es el sufrimiento que necesitas para establecer el crecimiento que Él necesita de ti. Pero escúchenme, hijos, necesitamos entender esto. Dios quiere relacionarse contigo, no simplemente revelarte sus planes. Y quiero darte 5 elementos para cerrar, para que entiendas cómo convertirte en un apasionado por la presencia de Dios. Cómo verdaderamente dejar de hacer como prioridad en tu vida los planes de Dios y convertir en tu prioridad al Dios de los planes. ¿Quieren conocerlas? Amén. Primera, una persona que conoce verdaderamente al Dios de los planes tiene hambre más de su presencia que de sus planes. Tiene hambre más de su presencia que de que Dios meta la mano en la economía. Tiene hambre más de su presencia que de que Dios le cambie la pareja, de que Dios le alinee a los hijos. Porque ¿de qué te sirve que Dios te traiga la pareja si sigues lejos de su presencia?
Porque eso es lo moralmente correcto. Pero ¿de qué te sirve tener un cristianismo moralmente correcto si estás viviendo un cristianismo espiritualmente incorrecto? Porque estás abrazando lo que tenías que soltar. Por eso necesitas tener hambre más de su presencia que de sus planes. ¿Sabes qué le decía Moisés a Dios? Esto es hermoso. Por el libro de Éxodo, en el capítulo 33, Moisés le decía, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca. ¿Cuál es el mayor anhelo de Moisés? Conocerlo. Entonces, muéstrame el camino, pero para conocerte, porque mi prioridad cuando busco tus planes es conocerte a ti. Hijos, necesitamos valorar más la presencia de Dios que los planes de Dios. Porque los planes de Dios son buenos, pero su presencia es mejor. Porque de nada te sirve ser el mejor en los planes si eres el peor en su presencia. Los discípulos de los que hablábamos hace un momentito, ¿estaban en los planes o no estaban siguiendo los planes? Predicaban, liberaban, se congregaban, servían, pero ¿qué les dijo Jesús? No los conozco. Porque yo solo conozco a los que están interesados en conocer al Padre. No a los que están interesados en seguir el plan. No a los que están interesados en la religión. Yo conozco a los que están interesados en la relación. Por eso la iglesia, hijos, no era para traer los planes, ese era el medio. La iglesia era para reconciliarnos con el Padre, ese era el fin. Ese era el fin. Mira, no importa, yo le digo a ustedes, no hagan nada en la iglesia, no se preocupen, pero busquen su presencia. Enamórense de Jesús. Conozcan al Padre, déjense guiar por el Espíritu Santo y les garantizo que van a ser los más comprometidos con la iglesia. Amén. Porque es que si ustedes conocieran a Jesús, sabrían que lo que más ama Jesús en esta tierra no son los edificios. Él no va a venir por edificios, Él no va a venir por empresas, Él no va a venir por bancos, Él no va a venir por hospitales, Él no va a venir por ministerios, Él viene por su iglesia. Y no es un edificio, eso es el templo. Son las personas que aprendieron a valorar la presencia del Padre. Amén. Esa es su iglesia. De al que está a su lado, su presencia es lo más importante. Segundo, cuando tú tienes una relación con Dios de verdad, cuando conoces de verdad al Dios de los planes, confías en Dios en medio de las dificultades. Dejas de angustiarte tanto como los del mundo. ¿Recuerdas las palabras de Jesús? Ustedes no se preocupen, no se afanen. ¿Por qué van a comer? ¿Por con qué se van a vestir? ¿Por qué van a beber? Porque de esas cosas se preocupan los gentiles. Y qué tremendo. Los que no conocen al Padre, los que no me conocen a mí, decía Jesús, los que no son guiados por el Espíritu Santo. La pregunta es, ¿y ustedes de qué se preocupan tanto? ¿Por qué viven afanados? ¿Por qué van a comer? ¿Con qué se van a vestir? ¿Qué van a beber? Por lo que los gentiles se preocupan. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Que vienes a un templo, pero no conoces al Padre, te da lo mismo. Sigues pensando como los gentiles, sigues actuando como los gentiles, oras, pero oras como los gentiles. Que piensas que por tu palabrería serás escuchado, por tus vanas repeticiones serás escuchado. Eso lo dice Jesús en la palabra. Pero más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia para que conozcas el carácter del Padre, el corazón del Padre, la voluntad del Padre, y todo lo que buscan los gentiles simplemente será una añadidura para los hijos. Amén. ¿Relación o provisión? Ustedes cuando oren van a orar de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Provisión o relación?
Y cuando Jesús le enseñó a ellos que la prioridad es la relación, inmediatamente les dijo, ahora sí, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pero no, generalmente las oraciones de los cristianos que no conocen a Dios llevan por delante el pan. Y generalmente nunca se acuerdan de la voluntad ni del reino. Diga conmigo, mentalidad. Déjame darte esta frase. Cuando conoces a Dios, no necesitas entender todos los detalles del plan, solo confías en el que lo diseñó. Ay, pero esto no está saliendo bien, pero yo confío en ti porque tú lo diseñaste. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que decir? ¿A dónde tengo que ir? Pero cuando tú no lo conoces a Él, entonces venga el abogado, venga el del banco, venga el amigo, venga la amiga, venga la mamá, venga la tía, a ver quién me puede ayudar. Pero quiero decirte algo, tu esposa no conoce los planes, tu esposo no conoce los planes, tus papás no conocen los planes, tu jefe no conoce los planes, tus padres no conocen los planes, tus hijos no conocen los planes. Yo conozco los planes, dice el Señor. Entonces, ¿a quién hay que buscar? Cuando conoces a Dios, hija, no necesitas entender todos los detalles del plan, porque confías en el que lo diseñó, porque lo conoces. Amén. Y por eso vas a tener confianza, no angustia. Confianza. Ay, pero es que mire lo que está pasando en esta área, o mire lo que está pasando en aquella otra área. Yo confío en ti, y si esto está pasando, es parte del plan. Y si estoy enfrentando esto, yo confío en ti. Quizá me salió un poquito del plan. Dime qué tengo que hacer. Porque los detalles del plan solamente los conoce el que diseñó el plan. Y mi prioridad no es conocer los detalles del plan. No es conocer cómo va a salir esto o cómo va a salir aquello. Porque aunque no conozcas los detalles del plan, si conoces al que diseñó el plan, todo va a salir bien. Todo va a salir bien. Bueno, excelente. Tercero, cuando tú conoces al Dios de los planes, obedeces aunque te cueste. Aunque me cueste la vida, sé que te tengo que agradar. Así le dicen los hijos al Padre. Obedeces aunque te cueste. Es más, déjame darte una frase para que la tengas en tu Facebook, en tu perfil y pegada arriba de tu cama. Si lo que Dios te está pidiendo te cuesta, entonces hazlo, porque sí es de Dios. Si no te cuesta, quizá no es de Dios. Porque si no te está costando, significa que lo estás haciendo en tu zona de comodidad. Pero si es de Dios, te tiene que incomodar. Si es de Dios, te tiene que retar. Si es de Dios, te tiene que sacar de donde siempre has vivido para llevarte a lo que nunca has vivido. Bueno, excelente. Mira, un día el rey David recibió una orden de Dios. Dios le dijo: David, necesito que me hagas un altar y me des una ofrenda. Y David dijo: listo, Señor. Y fue y consiguió el mejor lugar que había en toda la región. El dueño era un señor de apellido Arauna. O no sé si era el nombre, pero le dice Arauna a la Biblia. Y entonces resulta que vino David y le dijo a Arauna: necesito esa parcelita que está arriba, porque ahí le voy a construir un altar a Dios y ahí le voy a dar la ofrenda que Dios me pidió. Y Arauna le dijo: no, mi rey, si eso es para usted, cójalo. Si es para Dios, cójalo tranquilo, yo se lo regalo. Y mira lo que le contestó David en 2 de Samuel capítulo 24, versículo 24. Y el rey David le dijo a Arauna: no. ¿Qué le dijo? Pero te lo estoy regalando. No, sino por precio te lo compraré, porque no le voy a ofrecer a mi Dios, al que yo conozco, no le voy a ofrecer un sacrificio que no me cueste nada. Y entonces David pagó todo lo que le iba a ofrecer a Dios. Si no te cuesta, probablemente no es de Dios. Si no te cuesta congregarte, quizás no conoces al Dios como quiere que te congregues. Si no te cuesta servir, quizás no conoces al Dios al que le estás sirviendo, porque Dios siempre va a llevar tu servicio a otro nivel. Dios siempre va a llevar tu congregación a otro nivel. Dios siempre va a llevar tu economía a otro nivel. Por eso Dios, para llevar a tu economía a otro nivel, tu ministerio a otro nivel, tu familia a otro nivel, tu vida a otro nivel, siempre te va a pedir algo que te cueste. Y yo te quiero decir algo: duele, duele, duele.
Pero cuando conoces al Dios de los planes, eres capaz de soportar el dolor porque sabes que está dentro de los planes. ¿Me estoy haciendo entender con eso? Por eso cuando tú verdaderamente conoces a Dios, obedeces aunque te cueste. ¿Obedeces? Porque si te cuesta es porque es del Dios al que conoces. ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos rápidamente. Cuarto, cuando tú conoces verdaderamente a Dios, buscas agradar a Dios más que impresionar a las personas. Pero cuando tú no conoces verdaderamente a Dios, vienes a la iglesia a impresionar a la gente. No, es que yo oro 3 horas al día. Mejor duerma, porque le siente igual. Porque orar 3 horas para salir a seguir viviendo lo mismo. Yo me he leído las Biblias 3 veces en un año. Bueno, dure un año sin leérsela, a ver si puede aplicar al menos algo de lo que aprendió. Muchos están viviendo un cristianismo para impresionar a las personas, porque encontraron en la iglesia no un ambiente para ser sanados, sino para ser alcahueteados en su necesidad de aprobación, en su necesidad de reconocimiento. Por eso muchas personas dañadas que pasan por esta puerta, lo que vienen es a mostrar su plumaje de pavo real. Y a decir, ¿en qué puedo servir, pastor? ¿Qué necesitan que haga? Yo vengo de, mire, yo oro y los muertos se levantan, los enfermos sanan, mejor dicho, las que están solas consiguen marido. Y muchas veces, déjelo predicar, pastor, déjelo predicar. No, señor. Escúchame. Si tú todavía estás buscando impresionar a alguien es porque no conoces al Dios del único que mereces la aprobación. Por eso el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1 versículo 10 dice, si buscara yo agradar a los hombres, ¿cómo podría ser siervo de Cristo? O sea, ¿sabes qué está diciendo Pablo? Si yo viniera a la iglesia o si yo viviera mi vida para agradar a los hombres, solo significa que no conozco a Cristo. ¡Wow! Porque cuando tú conoces el amor inagotable de Dios, escúchame, cuando tú conoces el amor inagotable de Dios, desde ese momento, Dios es al único al que quieres agradar. Si tú reconoces el amor con el que Él te rescató, te abrazó, te cobijó, te cuidó, te restauró, te levantó, te transformó, la pregunta es, ¿a quién voy a agradar? ¿A quién yo voy a agradar? Si Él fue el que estuvo cuando nadie más estuvo. Si Él fue el que me sostuvo cuando los demás me quisieron tumbar. Si Él fue el que me abrazó con sus brazos de amor cuando todos me dieron la espalda. Si Él fue el que me dijo sí cuando muchos me dijeron no. Si Él fue el que me dijo no cuando otros me estaban diciendo sí para lastimarme. ¿Cómo querer agradar a otros? Porque no conocemos a Dios. Por eso quieres agradar al pastor. Por eso quieres agradar al líder. Por eso quieres agradar a tus padres. Por eso quieres agradar, que tus hijos te agraden a ti. Por eso quieres agradar a la prima, contándoles de tus glorias. ¿Por qué no mejor le cuentas de tus procesos? Porque tus procesos son los que le dan la gloria a Dios. Tú y yo somos responsables de vivir el proceso. Dios se encarga del resultado. Pero cuando un cristiano no conoce a Dios, habla de sus resultados. Porque le quiere quitar la gloria al que no conoce. Pero si conocieras a Dios, entenderías que Él quiere compartir contigo todas las riquezas. Que Él quiere compartir contigo todo su amor. Que Él quiere compartir contigo todo su perdón. Que Él quiere compartir contigo toda su restauración. Que Él quiere compartir contigo toda su abundancia. Pero que hay una sola cosa que Él no quiere compartir contigo. Su gloria. Amén. Y la gloria le pertenece a Dios por el resultado. Pero si tú te quieres gloriar de algo, que sea de tu proceso, no de tu resultado. Por eso Pablo dijo, yo sembré, Apolos regó, pero el resultado depende de Dios. Por eso cuando tú conoces verdaderamente a Dios, buscas agradar a Dios hablando de tu proceso y cómo su mano poderosa intervino en tu proceso, pero le da la gloria por el resultado. ¡Ay, qué tremendo! Dale un aplauso al Señor. Y la última, cuando tú verdaderamente conoces a Dios, sabes que el amor perfecto de Dios está por encima de tu imperfección humana. Cuando conoces verdaderamente a Dios, te aceptas como eres.
Aceptas tus procesos sin renegar. Aceptas tus luchas sin quejarte. ¿Por qué? Porque sabes que toda tu imperfección humana está cubierta por su amor divino. Quiero que entiendas esto. El amor perfecto de Dios está por encima de tus errores. Cuando tú conoces a Dios, te dejas de dar tan duro por tus errores. No es que te vuelvas permisivo contigo, es que confías en el Dios que perdona. En el amor perfecto que cubre multitud de errores de hombres imperfectos. Dejarías de culpar a otros. Asumirías más tu responsabilidad para aprender, no para culparte. Porque sabes que el amor perfecto del Dios al que sí conoces está por encima de la persona con la que te relacionaste, pero no conociste. De la persona en la que confiaste, pero no conociste. De ese trabajo en el que diste lo mejor, pero no conocías el final. Y está bien. Y te pagaron mal, te equivocaste, te metiste en una mala relación, tomaste una mala decisión, tomaste otra mala. Listo, está bien, se vale. Pero cuando conoces a Dios, cuando verdaderamente conoces a Dios, no hay lugar para la depresión, no hay lugar para la frustración, no hay lugar para la ansiedad. La puedes sentir, pero no te puede gobernar. La puedes sentir en la dimensión humana, pero nunca te va a gobernar, porque a ti te gobierna la dimensión divina. Amén. La del amor inagotable del Padre que te ama. Amén. La del amor incondicional del Padre que te ama. Amén. Por eso un verdadero hijo de Dios acepta su imperfección, acepta su error, aprende de su error, pero no se suelta de la mano de papá. Amén. Jamás se suelta de la mano de papá. Hijos, llegó el tiempo de enamorarnos de Jesús. Llegó el tiempo de conocer a Dios. Conocer a Dios como Padre. Conocer a Dios en la persona del Señor Jesucristo como Hijo. Y conocer a Dios en la persona del Espíritu Santo como amigo. Muchos ni siquiera saben orar. Porque oran a Dios, pero le están orando a Dios Padre como hijos para afirmar su identidad, o le están orando a Dios Hijo como Señor Jesucristo para entender su voluntad y honrar su señorío sobre su vida, o le están orando a la persona del Espíritu Santo que también es Dios para tener entendimiento y ser guiados a la verdad o convencidos de la mentira. No conocen a Dios. Pero aquí se los enseñamos en Click, se los enseñamos en los ayunos, se los enseñamos en los devocionales, se los enseñamos en las predicaciones. Y hay todo un ecosistema para que ustedes conozcan a Dios diseñado y preparado. Pero a muchos no les interesa conocer a Dios porque ya tienen una religión. Yo no estoy interesado en que tú te comprometas con una iglesia. Porque no sirve de nada que te comprometas con una iglesia si no estás comprometido con Dios. A mí no me interesa que tú conozcas la doctrina de senda de valientes, no. Me interesa que conozcas al Dios que por misericordia abrió las puertas de senda de valientes. Porque eso es lo único que caracteriza esta casa, su misericordia. Esta casa no se ha mantenido en pie por el grupo de alabanza, ni por el predicador, ni por la doctrina. Esta casa se ha mantenido de pie por su misericordia. Porque Dios conoce nuestro corazón. Y sabe que más allá de nuestra imperfección, confiamos en su perfecto amor. Y lo único que queremos hacer es cumplir su propósito de conocerlo a Él. Y mi oración es la misma oración de David. Señor, no importa lo que viva, no importa lo que pase, no importa lo que enfrente, no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque cuando tú lo conoces a Él, eres capaz de estimar todo lo demás por basura. Yo no anhelo una iglesia más grande, yo no la anhelo. Yo no anhelo un templo más, no lo anhelo. Yo anhelo que ustedes lo conozcan a Él. Yo anhelo que ustedes lo conozcan a Él. Yo anhelo que mi Samuelito lo conozca a Él. Por eso yo no lo obligo a entrar en un ambiente de religión.
pero a través de mi estilo de vida le muestro cómo vive alguien que conoce al Padre. Y cuando llegue su momento, Dios mismo se va a revelar a él y él va a conocer al Padre. Hijos, esta casa es una casa sustentada por el amor del Padre, porque Él sabe que en esta casa tú puedes conocer al Padre. Tú puedes relacionarte con Cristo, enamorarte de Cristo y tomarte de la mano del Espíritu Santo y nunca más soltarte. Pero quiero que entiendas que Jeremías 29:11 no es solamente una promesa acerca de un futuro mejor, es una invitación a valorar al Dios de los planes más que a los planes de Dios. Nos hicieron creer por años que se trataba de los planes de Dios para ti, ¿no? Fue un gran error. Se trataba del Dios de los planes que te ama a ti, que te ama a ti. ¿Quién crees que te restauró? ¿Quién crees que ha cuidado y vendado las heridas de tu alma? No fueron los planes de Dios, fue el Dios de los planes. ¿Quién crees que te dio una oportunidad cuando estabas en la miseria? Cuando se te iba a acabar tu vida, cuando se iba a acabar tu familia, cuando se iban a perder tus hijos. Fue el Dios de los planes, no fueron los planes de Dios, fue el Dios de los planes. Para que te enamoraras de Él, para que lo abrazaras a Él y al elegirlo a Él, pudieses elegir sus planes. Siempre se trató de Él, más que de sus planes. Por eso, como tu pastor en esta casa, aquí en la tierra, yo solo te quiero pedir algo, te quiero rogar algo. Enamórate del Dios de los planes, que por añadidura vas a vivir sus planes. Pero no tomes esta iglesia, no tomes esta iglesia como un pretexto para seguir buscando simplemente los planes de Dios, pero desechando al Dios de los planes. Esta es una casa de relación, no de religión. Si de algo yo te he podido dar testimonio en mi imperfección humana, es que lo que más amo en esta tierra es una relación con Él. Y muchas veces, por causa de mantener esa relación viva, he tenido que morir a cosas que consideraba que eran sus planes. Pero cuando tú aprendes a amar al Dios de los planes, puedes estar dispuesto a renunciar a tus planes y aún a lo que creías que eran sus planes, que no eran más que tus planes acomodados por no conocerlo a Él. Cierra tus ojos por un momento. El verdadero problema, hijos, no es que no conozcas el plan o que no camines en el plan de Dios. El verdadero problema es que todavía no conozcas al Dios de los planes. Que todavía le pongas condiciones para entregarle todo lo que Él te ha pedido. Que todavía le pongas condiciones para comprometerte con Él. Que todavía le pongas condiciones para valorar su palabra, para valorar su casa. Pero esta mañana es una mañana especial. Es una mañana especial porque cuando lo conoces a Él, ya no necesitas entenderlo todo. Solo necesitas descansar en su voluntad. Solo necesitas descansar en su amor. Porque los planes de Dios son buenos, pero su presencia es mucho mejor. Jóvenes que están aquí, sus padres durante muchos años han batallado, han luchado para que ustedes se alineen con los planes de Dios. Pero papás, hoy yo les digo de parte de Dios, descansen. Descansen. Porque lo único que va a cambiar la vida de sus hijos no son los planes de Dios, es el Dios de los planes.
Permítanle a sus hijos ver a una mamá que ama al Dios de los planes, por encima incluso de sus mismos hijos. Que pueda ver a un papá que ama al Dios de los planes, que el Dios de los planes es su prioridad, aún por encima de sus hijos. Y cuando el Dios de los planes se revele a tus hijos, porque se va a revelar a tus hijos, ellos van a decir: ahora entiendo por qué mi papá dejó lo que dejó, soltó lo que soltó, vivió lo que vivió. Ahora entiendo por qué mamá un día tomó la decisión de alejarse de lo que se alejó, de renunciar a lo que renunció. Y es porque conoció al Dios de los planes. Y ellos van a venir a ti y te van a decir: mamá, ayúdame a conocer al Dios de los planes. Ya no los sigas presionando para que entren en los planes de Dios. Mejor presiónate y oblígate tú, para que cuando ellos se acerquen a ti, ellos entren en el ambiente del Dios de los planes, en el ambiente del amor que perdona, que restaura, que da nuevas oportunidades. Eso es lo que tus hijos necesitan: el amor del Dios de los planes a través de papá y de mamá, la autoridad del Dios de los planes a través de papá y de mamá. Coloca tu mano en tu corazón por un momento. Y quiero que le digas conmigo: Señor Jesús, hoy te entrego mis sueños, hoy te entrego mis planes, porque te quiero abrazar a ti, y que tu voluntad sean mis planes, y a partir de hoy sean mis sueños.